Como cualquier inversión, debo tomar el tiempo de analizarlo. Al menos como mínimo haría 8 análisis para determinar si me conviene poner la plata en una propiedad que pienso alquilar a corto plazo. Quiero comprar propiedad para hacer Airbnb. Me preguntan, Xavier, estoy pensando comprar un apartamento para hacer Airbnb en el área donde vivo para invertir y complementar mis ingresos. Estoy en la etapa de recolectar información. ¿Cómo puedo analizar desde los números si me conviene hacerlo o no? Ok, para simplificar esto voy a descartar renta a largo plazo, que tiene sus pros y sus contras, como también hacer el Airbnb con la propiedad de otro. Eso es mucho más riesgoso. También voy a obviar el análisis sobre el valor a futuro de la propiedad, que es importante. Una razón, bueno, una propiedad puede mostrar que genera mucho dinero mensualmente, pero también puede tener un montón de cosas para reparar y muchas cuotas por pagar. Cuando pagas por estas cosas, es probable que no tengas tantos ingresos como pensaba. Entonces, tomando todo esto en cuenta, digamos que yo quiero comprar un apartamento para hacer Airbnb. Este sería mi roadmap de toma de decisiones. Primero, ¿en qué estadio estoy? Para estar pensando en esto, debo estar en el estadio de acumulación. O sea, el estadio de la seguridad está cubierto. Ya tengo mi reserva de emergencia, estoy bien con los seguros cubiertos, el servicio de deuda está controlado y bajando, el nivel de deuda también. Entonces tengo dinero disponible, aparte de la reserva y demás, para acumular. Y exploro como una de las opciones ponerlo en una propiedad para generar ingresos y más valor. Por tanto, lo vería como un negocio. Quiere decir que primero debo separar el negocio de mi persona y analizarlo como una inversión. Como es propiedad, debo verlo desde dos perspectivas: el valor potencial de la propiedad y la generación de ingresos. Tomando todo esto en cuenta, me movería al segundo punto, que le llamo el best, normal and worst escenario. Aquí quiero ver cuánto es la inversión inicial, los costos fijos y variables, y crear un pro forma statement very simple, bien sencillo, donde cambio dos variables: precio y capacidad utilizada. Ok, tomemos en cuenta que los números que les estoy mostrando acá, esto es un número arbitrario, o sea, esto es un research rápido que hice en un lugar específico, pero todo esto puede cambiar, pero al menos nos va dando una idea de cómo yo lo atacaría. Ok, en esta parte primero es lo que viene siendo el costo de la hipoteca. Como voy a comprar una propiedad para hacer un Airbnb para alquilarlo a corto plazo, tengo que buscar el precio de la propiedad. Vamos a decir que el precio de la propiedad es $300,000, el interés es un 7%. Tomar en cuenta que los intereses para comprar una casa como inversión son más altos, uno. Y dos, los prestamistas tienden a pedir más de pago inicial. En este caso voy a asumir un 15%. Y entonces voy a hacer que es un tiempo a 30 años. Esto puede ser a 15 años. Hay diferentes tipos de préstamos, pero vamos a hacerlo simple. Entonces, la cantidad del préstamo serían $255,000 y tendría que poner $45,000 de pronto. Y ahí estamos hablando del primer costo inicial. O sea, ahí ya tengo que estimar una inversión inicial. Si yo tengo esos $45,000, aparte, tengo la reserva de emergencia y todo cubierto, bueno, perfecto. Pero si eso es mi reserva de emergencia, pues a mí no me conviene hacer el negocio. Es muy riesgoso. Entonces, bueno, el pago mensual sería $1,686, o $87. Vamos a asumir que estoy pagando un impuesto, un por ciento del impuesto a la propiedad, un impuesto sobre el valor de la propiedad. Lo cual no es así, porque hay unas estimaciones diferentes que usan las municipalidades, pero para este caso hipotético y sencillo. Vamos a decir que el mantenimiento van a ser $687. Seguro van a ser $173 mensuales. Estamos hablando de seguro. Aquí es el seguro de la propiedad. A lo mejor puede ser que tengan que pagar un PMI. No lo voy a incluir porque estoy pagando menos del 20%. Esto hay que tomarlo en cuenta también. Vamos a decir que el total mensual serían $2,796. O sea, este pago mensual es el costo fijo que yo voy a tener en el momento que estoy corriendo el negocio. Ok, los costos sería, bueno, la inversión, primero la inversión inicial. Entonces ya estamos hablando que el down payment, $45,000, como vimos, el costo de cierre, que estoy asumiendo un 3%, mueble, etcétera, etcétera. Bueno, serían $55,150. Tengo los costos recurrentes, que serían $3,096, porque tengo entonces el mantenimiento, tengo el servicio público, tengo las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y entonces tengo los costos recurrentes, que sería la limpieza, esenciales, por ejemplo, si tengo que cambiar las sábanas, las toallas, lo que fuera. Y de aquí
me voy a estimar lo que viene siendo el earning before taxes o la ganancia antes de impuestos. Recuerde que es un negocio. Entonces, para eso yo tengo que estimar cuáles van a ser los ingresos. Pero hay dos variables. La variable de precio, que cambia por la temporada, por dónde está localizada la propiedad, y la capacidad utilizada. O sea, ese espacio que yo tengo ahí, ¿cuántas veces se va a llenar, se va a utilizar? Claro, entre más se utilice, mejor. Entonces yo tengo que tomar un periodo de tiempo. Estoy tomando un periodo de 30 días. Entonces la pregunta es, en ese periodo de 30 días, ese espacio, ¿cuántas veces se va a llenar? Entre más lo llene, o sea, que todos los días esté rentado, bueno, mejor. Entre menos se utilice, es espacio ocioso. Por tanto, es menos capacidad utilizada. Y el precio va a variar. Entonces, hago esta tabla. Aquí tengo las variables de capacidad utilizada, asumiendo un ideal de 95%, normal 80% y mínimo 70%. Esto puede cambiar. Y aquí asumo un precio ideal de 220, 180 y 150. Porque recuerden que no todo el año, todo el tiempo es el mismo precio. No todo el año la capacidad utilizada es la misma. Eso sería el ideal. Pero hay que buscar un estimado. Entonces, bueno, por eso asumo periodos altos, periodos normales y periodos bajos para sacar un estimado. Entonces, ahí multiplico, por ejemplo, la capacidad ideal de 95%, un precio ideal de $220, me da este número. Entonces, basado en una capacidad ideal de 95%, en estos tres precios saco un promedio mensual. Saco un promedio en ese periodo de 30 días. En este caso, por ejemplo, los $4.400 se sale de que yo asumo que la capacidad utilizada en promedio va a ser un 80% con diferentes precios, tanto el ideal, el normal y el mínimo. Claro, estoy asumiendo que el weight es igual en los tres y por eso saco un promedio. Porque a lo mejor el ideal puede ser un 15%, esto a lo mejor es un 50% y esto a lo mejor un 35%. Pero esto no lo estoy asumiendo acá, estoy asumiendo que los tres tienen el mismo peso en el promedio. Y lo mismo hago con el mínimo. Una vez que tengo en el periodo de 30 días estos posibles escenarios, entonces me voy y lo llevo a 12 meses. Entonces las ventas, digamos, el revenue, sería el best scenario, sería que tengo una capacidad del 95% y tengo el promedio de estos tres precios y eso me daría estas ventas por año. Así me voy al periodo normal y me voy al peor escenario, al escenario normal y al peor escenario. Cost of goods sold, que son los costos que van directamente relacionados con la venta. O sea, suben o bajan dependiendo del uso. Aquí va entonces, por ejemplo, la limpieza. Claro, si se dan cuenta va disminuyendo a la medida que el escenario es peor. ¿Por qué? Porque se está utilizando menos la unidad. Por tanto, tengo que traer gente a que limpie menos veces y viceversa. Entre más se use la propiedad, más personas tengo que traer para que lo limpien. Por tanto, el costo es mayor. Aquí también vamos a decirle los esenciales. Entre más se use, pues las toallas se van gastando, pues las tengo que lavar más, por tanto tengo que estar comprando toallas, sábanas, lo que fuera. Entonces, eso me da unas ventas netas. Entonces, le resto ese cost of goods sold y entonces le pongo las ventas netas. Ahora tengo que restar los costos fijos. Aquí viene el gasto de la hipoteca y otros. En este caso, ponle luz, telecommunications, etcétera, etcétera. Y eso me da a mí un total basado en cada escenario. ¿Ok? Entonces, al final, yo resto este costo total fijo, esas ventas netas, para que me dé lo que es el earning before taxes. Y entonces ese earning before taxes yo lo divido por el costo inicial que incurrí, que fueron $55,150 pesos. Entonces eso me da a mí un porcentaje. En este caso hipotético, el best scenario, estamos hablando de 18%. El normal escenario sería 10%. El peor escenario sería un 1%. Ahora, fíjate, ¿qué pasa si estas calculaciones, si estas estimaciones están muy exageradas? Está muy optimista. Vamos a decir, si es 200, vamos a decir si es 160 el precio normal y vamos a decir que el mínimo es 120. Fíjate cómo ya va bajando el performance. Ya estaba hablando de 3% en el best escenario, ya es negativo y negativo en el normal worst escenario.
Esto ya me va dando una idea. Por eso yo tengo que ser muy juicioso al momento de investigar en un momento, si decido ir al siguiente nivel. O sea, si ya esto me da pista de que es un buen negocio, ya yo tengo que estar claro de los precios y de la capacidad utilizada. Porque si yo sobreestimo esto, soy muy optimista, los números de venta me van a dar mucho mayor. Y si yo soy muy optimista y estimo que los costos son bajos, claro que me va a dar una ganancia before taxes o antes de impuestos alta, pero muy optimista y muy engañosa. Y entonces puedo estar comprando una propiedad creyendo que voy a generar un negocio productivo y la realidad es que no es tal así. Por eso este ejercicio lo que me ayuda es a tener una idea más clara de dónde estaría el negocio y si realmente vale la pena meterme o no meterme. Ahora, tomaría en cuenta que los impuestos y fees que pone Airbnb van por encima del precio que uno cobra. Por ejemplo, digamos que yo pido $150 la noche. Bueno, y con los impuestos y fees el cliente puede ser que termine pagando $190, $200, como en los hoteles. Aunque claro, uno no lo paga como dueño, esto puede afectar la demanda. Por eso es muy importante hacer comparativos. Ahora, el comparativo tiene que ser manzana con manzana. ¿Por qué? Puede que encuentres edificios similares, como puede que encuentres edificios en la misma área, pero uno, el precio es más alto. Bueno, puede ser por su exclusividad, porque es el único en un área específica que ofrece Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. Tomaría en cuenta también la ubicación de la propiedad, porque donde esté va a afectar la tasa de capitalización y la tasa de ocupación. Hay lugares que son más atractivos para el que compra y hay lugares que son menos atractivos. Otro factor importante son las estaciones. No olvidemos que hay temporadas en que la demanda de propiedades de alquilar a corto plazo es alta y otras veces es baja. Entonces me iría al tercer punto, stress test. Aquí es ver ante un worst escenario, como una caída en el ingreso, una caída en la renta a corto plazo de la propiedad, una enfermedad que me impide hacer las cosas que hago diariamente. Bueno, ¿cómo afectaría mi economía personal? ¿Y qué herramientas disponibles tengo para enfrentarlos? Por ejemplo, no rento por 3 meses. Pierdo el trabajo. ¿Cómo afecta mi liquidez, los activos, etcétera? Vamos a decir que puedo afrontar el estrés financiero y económico. Entonces me dedico a buscar los pros y cons de ser Airbnb, como taxes, regulaciones, sumamente importantes. El tema legal, mantenimiento, costos operativos, el tiempo que hay que dedicarle, potencial ganancia, etcétera. Hablaría o escucharía gente que está en el negocio o que estuvo en el negocio, para bien o para mal, y apuntaría todo lo que me dicen. Ahora, me enfocaría muy importante en el tema regulatorio. Este está cambiando rápidamente y depende mucho de la municipalidad y del estado donde estés. Y esto es clave porque eso puede cambiar toda la ecuación. Compré una que dicen que sí y no se puede. Y mejor ve. Por tanto, es clave que sepamos las regulaciones actuales y cualquier potencial cambio en la legislación. De ahí paso entonces a responder la pregunta. ¿Puedo? O sea, puedo afrontar la compra. Aquí es ver que no afecto liquidez, si tengo alto nivel de servicio de deuda y cantidad de deuda, puede que no convenga poner más apalancamiento, etcétera, etcétera. Si la respuesta es no, ¿debo meterme? Si la respuesta es sí, entonces me pregunto, ¿es negocio? Aquí es cuánto espero ganar y compararlo con otras opciones de inversión. Recuerda que voy a hacer una inversión inicial, además de tiempo, que hay que recuperarlo. Por lo menos como mínimo, después de haber cubierto todos los gastos y costos, debo tener como rendimiento aquella tasa libre de riesgo, más la inflación, más una prima por el riesgo que estoy corriendo. Esta puede ser 6, 8%, 12, 20, 30, el que sea. Y también es importante compararlo con otras opciones de inversión, como un negocio, inversiones en activos financieros, en conocimiento, etc. La fórmula para calcular un costo de oportunidad es simplemente la diferencia entre los rendimientos esperados de cada una de las opciones que estoy estudiando. Digamos a modo de ejemplo. Tengo una inversión esperada de la propiedad que voy a alquilar a corto plazo de un 6% en un periodo de 5 años, para decir cualquier número. Y a invertir un ETF REIT, que es un Real Estate Investment Trust, que invierte en acciones emitidas por sociedades de inversión inmobiliaria, que lo que hacen es comprar edificios de oficina, hoteles y otros bienes inmuebles, es de un 7%. En ese mismo periodo. Entonces estaría perdiendo un 1% en costo de oportunidad en este. Claro, también hay que comparar el riesgo de cada una. Eso también es importante.
Y la fase de análisis número 8 es, ¿do I want it? ¿Quiero? El estrés, el tiempo que le voy a dedicar, el tiempo que dejo de dedicarle a otras cosas. Acuérdate que el tiempo es un recurso limitado. ¿Le voy a dedicar el tiempo que requiere un negocio de esta índole? No sé cuál es el tiempo que le tengo que dedicar, pero no hay duda que requiere mucho tiempo. La pregunta es, ¿quiero hacer eso? Entonces, después de haber hecho este trabajo, solo haciendo research online, simples estimaciones, apunte aquí, apunte allá, pongo las 8 estaciones en la pared. Si veo la situación que pinta más positiva que negativa, entonces determino seguir indagando, pero ya con una posición más cercana a la realidad, con números más exactos, y confiado en que voy a tomar una decisión más inteligente. But, si veo que esto pinta más negativo que positivo, ¿sabe qué? Cierro capítulo y me voy a analizar otra cosa. Porque también puede ser una decisión inteligente.